El Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos en este momento a querer compartir con ustedes un poquito de vida eterna. La vida eterna no le pertenece a un grupo, no le pertenece a una religión. La vida eterna es el Señor. El Señor dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Los invitamos a compartir un poquito de la palabra del Señor. Hoy tenemos con nosotros al pastor Oscar Martínez de Cartagena, de la iglesia de Cartagena de Indias, Colombia, está con nosotros, y con ellos los jóvenes de la iglesia o del tabernáculo Aguarico, que tienen algunas preguntas con el propósito de ampliarnos más en el verdadero conocimiento de la palabra del Señor, siendo esto una bendición para nosotros y para ustedes que los van a escuchar. Dios los bendiga. Empezamos con nuestro tema. El Señor Jesucristo les bendiga. Realmente aprecio la invitación que me ha hecho el pastor Melquisedec Orozco con su hermano David Orozco. Para mí es un placer ser una ayuda para este grupo de jóvenes, y donde quiera que vayamos, sabemos que los ministerios son para edificar y perfeccionar el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos a sus órdenes para ayudarle. Dios lo bendiga, pastor. Quería hacerle una pregunta. ¿Por qué creemos en un profeta? Bueno, vayamos allá al Antiguo Testamento, cuando Moisés subía al monte Sinaí. Dice la Biblia que habían truenos, relámpagos y humo. Y el pueblo temió en gran manera. Y cuando Moisés descendió, le dijeron a Moisés, Moisés, mejor habla tú con Dios y no nosotros, no sea que nosotros muramos. Entonces el Señor Moisés subió nuevamente al Sinaí y le dijo las palabras del pueblo al Señor. Y el Señor le dijo, bien han dicho en lo que han pedido. Y a partir de ese momento nosotros nos encontramos a Dios hablándole directamente a su pueblo, sino a través de un profeta. Por eso es que ahí en Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces vemos por la palabra que el portavoz de Dios, el vocero de Dios, el representante de Dios siempre ha sido un profeta. Por eso es que vemos ahí en la Biblia al profeta Moisés, Jeremías, Isaías, Daniel y todos esos profetas. Y allá en el Viejo Testamento fue la ley y los profetas. Pero acá en el Nuevo Testamento es la gracia y los profetas. Los profetas no cesaron. Es cierto que la Escritura dice que los profetas eran hasta Juan. Pero es verdad, porque era la ley y los profetas. Pero ahora en el Nuevo Testamento es la gracia y los profetas. En la Biblia hay un evangelio, creo que es en Lucas, si no estoy mal, donde habla de Jesús, que dice, varón profeta aprobado por Dios. El mismo Jesús era un profeta. Y el apóstol Pablo también fue un profeta, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no va a ir a una denominación, no va a ir a una congregación, a una colectividad. La palabra del Señor siempre irá a un profeta. Y de ahí del profeta baja al pueblo, ¿verdad? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Cuando el pueblo se enreda en doctrinas, con dogmas, credos, y una serie de cosas, para eso es que Dios envía al profeta, para liberarlos de las falsas enseñanzas, de los credos y de las cosas que se han levantado en cada tiempo. Es para libertar a su pueblo a través de la palabra. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta nos regresa otra vez a la palabra de Dios, porque por la palabra es que nosotros somos desenredados. La palabra es luz, la palabra es revelación y la palabra es la que nos hace libres, porque cuando conozcamos la verdad
nos hará libres. Pastor, por eso es que, a ver, entendiendo lo que usted nos está hablando, de acuerdo a la palabra, por eso es que la Biblia dice en Juan 1, 17 y 18, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Eso se uniría con el texto que usted nos da de Lucas 16, la ley y los profetas hasta Juan. O sea, el primer profeta de la ley sería Moisés, el último profeta de la ley sería Juan el Bautista. Correcto. Y el primer profeta sería Jesús. El Señor Jesús. Por eso el texto que nombraba usted de Lucas 24, Sí. donde los caminantes de Maús dijeron, porque él era varón, profeta. Aprobado por Dios. Y por eso es que en Hechos 13 encontramos que dice la Biblia que en la iglesia habían profetas, porque después de Jesús, si no estoy mal, Mateo 23, él dijo que él enviaría profetas. O sea, una cosa son los profetas de la ley y otra cosa serían los profetas de la gracia. De la gracia. Habrían profetas de la gracia y profetas de la ley. Sí, los profetas no han cesado. Gracias, pastor. Hermano, y otra pregunta, ¿cuál es el bautismo correcto? Bueno, si hay una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica, ¿verdad? Y siempre nos tendremos que ir a la fuente, la cual es la Biblia, la que conocemos como la palabra de Dios. Ese siempre será nuestro absoluto, nuestro poste de amarre, ese será siempre el amén. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en los días de su carne, Él dio la gran comisión de ir y adoctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta comisión el Señor la dio para todas las naciones. El evangelio del Señor que Él empezó a predicar aquí sobre esta tierra, y que, como dijo Él, el arrepentimiento empezaría predicándose en Jerusalén y luego sería pues predicado a todas las naciones. Entonces, allí en Evangelio según San Mateo capítulo 28 encontramos cuando Él da esta gran comisión de ir y adoctrinar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros revisamos bien las Escrituras, nos damos cuenta que ahí estaban los 11 discípulos. Y eran 12, pero sabemos que hubo uno que cayó por transgresión, que ese fue Judas, ¿verdad? Esa comisión la oyeron los discípulos. Y el día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo hizo su arribo, como un viento recio que soplaba y que lengüetas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro se levanta ante la multitud que estaba ahí y les predica un sermón y les dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro fue el que tomó la vocería? Porque recuerden que Jesús le dijo a Pedro que a él le daba las llaves del reino. ¿Y para qué son una llave? Para abrir. Entonces, cuando le hicieron la pregunta, él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí Pedro metió la llave, hablando espiritualmente, en la chapa de la puerta, y la puerta hizo clic aquí en la tierra y clic en el cielo. Y las puertas del reino se abrieron, y por esas puertas entró el hermano David, entró la hermana Heidi, y cada uno de ustedes que han sido bautizados, yo también entré por esa puerta del reino, y esa puerta todavía está abierta, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús dijo que bautizaran en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él dijo que había que bautizar en un nombre, ¿verdad? Y vemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Esos son títulos de nombre
son tres manifestaciones de Dios, porque Dios se manifestaría como Padre allá en el Antiguo Testamento cuando visitó a su pueblo con una luz celestial, una luz sobrenatural, un pilar de fuego. Esa luz fue la que guió a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida en todas sus jornadas. Y esa luz sobrenatural, esa columna de fuego para los hijos de Israel era el ángel del pacto, era Jehová, era Dios, era el Padre. Pero entonces el Dios invisible allá en el Viejo Testamento se hizo visible acá en el Nuevo, con otra manifestación. Se manifestó de otra manera, como hijo. Por eso es que cuando a Jesús le hicieron la pregunta sobre el Padre en Juan 14, que él les hablaba a ellos del Padre y él les mencionaba el Padre. Entonces le dijo: Señor, pero tú nos estás hablando del Padre permanentemente, muéstranos el Padre y nos basta. Y entonces el Señor les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues dicen ustedes, muéstranos el Padre? En otras palabras, Él les dijo que Él era el Padre. Pero era Dios, el Padre manifestado como Hijo, ¿verdad? Y también se manifestaría de otra manera, en la forma del Espíritu Santo, porque Él les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pronombre personal, en primera persona, no segunda o tercera persona. Yo estaré con todos ustedes hasta la consumación de todas las cosas, hasta el fin del mundo. ¿En qué forma? ¿De qué manera? En la forma del Espíritu Santo. Entonces ya a ellos les quedó bien claro eso, ya a ellos pues eso quedó definido, porque ya el Señor Jesús les dijo a ellos que Él era el Padre, Él era el Hijo, porque Juan 3:16, el Señor les dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el Señor Jesús les dijo a ellos que Él era el Padre, Él era el Hijo y Él era el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya les habla del bautismo antes de su ascensión a la gloria, que les dice: bautícelos en el nombre del Padre, ya ellos sabían quién era el Padre, era el Señor Jesucristo. ¿Quién era el Hijo? El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Por eso fue que los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el bautismo bíblico. Entonces, por eso fue que Pedro el día de Pentecostés, cuando se paró y les habló del bautismo, él no les dijo: bautícelos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, bautícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como en el caso mío. Mire, yo soy padre, ¿verdad? Porque tengo una hija, tuve una hija con mi esposa. Yo soy hijo porque vengo de la unión de papá y mamá. Y soy esposo de ella. Tengo 3 títulos ahí, 3 manifestaciones. Pero eso a mí no me hace 3 personas diferentes. Soy una persona con un nombre, Oscar Martínez Jackson. Lo mismo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo hace 3 personas diferentes. Es una persona, es un Dios manifestado de 3 maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El bautismo bíblico es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo se lo puedo mostrar a través de las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el nombre de redención, el único nombre en que podemos nosotros ser salvos. Y dice en Efesios 4:5, dice: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, no hay 2 señores, no hay 3 señores, es un solo Señor. Y el Señor es el Señor Jesucristo. Una fe, no hay varias fe. No es la fe de la iglesia fulana, sultana y mengana, es la fe de la palabra. Y no hay varios bautismos. Es un solo bautismo, y el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar
que todos los que fueron bautizados en la Biblia fueron bautizados en el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Aquí en el libro de los Hechos es donde quedaron registrados todos esos bautismos. Hechos 8, 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Todo bautismo que se llevó en la Biblia fue en ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No hay un solo bautismo en la Biblia registrado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles entendieron claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. Amén. Y hay otra escritura que también está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, que dice lo siguiente. Dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el verdadero Dios y la vida eterna es el Señor Jesucristo. La Biblia no es autora de enredo ni de confusión, ¿verdad? La Biblia no va a decir en una parte que Dios es uno y en otra va a decir que son tres o que son dos. No, la Biblia declara que Dios es uno. No son dos ni tres. Es un solo Dios con tres atributos, tres manifestaciones, tres maneras Él de manifestarse al mundo. Y en Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Entonces tenían un bautismo los conversos de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los bautismos que se realizaron en la Biblia fueron en ese único nombre, el único nombre en que podemos nosotros ser salvos, el único nombre de redención, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, ustedes saben que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor camino a Damasco, ya nosotros no sabemos esa historia, cómo fue que la columna de fuego se la atravesó en el camino y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ustedes creen por qué Saulo de Tarso le dijo Señor a esa luz? Porque él leía los pergaminos. Él había leído en las Sagradas Escrituras que Dios visitó a su pueblo con una luz celestial, una luz sobrenatural. Y esa luz para ellos era el Señor, era Dios, era el ángel del pacto, era Jehová, era el Padre, era Dios. Y por eso fue que le dijo Señor. Entonces, pues ya nosotros sabemos cómo es que el Señor le dio unas indicaciones allí y después se le presentó a un discípulo que él tenía en la ciudad de Damasco, el cual era Ananías, y entonces le dijo que fuera para que le impusiera las manos, para que recobrara la vista. Recuerden que él quedó ciego y recibió el Espíritu Santo y después se fue para la Arabia a comparar con los pergaminos, las Sagradas Escrituras, a ver si la experiencia que había tenido con el Señor era una experiencia escritural, era una experiencia genuina. Y cuando ya corroboró eso, cuando vino bautizando de la misma manera que bautizaban los discípulos sin haberse encontrado con ellos. ¿Por qué?
porque el Señor Jesús les había dicho a ellos, cuando reciban el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hay mucha gente que dice, Pedro se equivocó porque no bautizó en Padre, Hijo y Espíritu Santo como dijo el Señor. Y no fue que Pedro se equivocó. Si Pedro había recién recibido el Espíritu Santo, el Señor les dijo, cuando reciban el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. No un equívoco. Pedro no se podía equivocar. Entonces nosotros no podemos decir eso. Si Pedro se equivocó, entonces hay que coger esa página de la Biblia y hay que arrancarla porque no sirve. Pero Pedro entendió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. Amén. Hermano, yo también le tengo una pregunta. ¿Cuál es la iglesia que el Señor estableció? Bueno, para la respuesta a esa pregunta, nuevamente tenemos que irnos a la fuente de toda sabiduría, lo cual es la eterna y gloriosa palabra del Señor, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés. Allí fue donde Dios estableció esa gran iglesia. Allí fue que la iglesia del Dios vivo fue inaugurada con un tremendo bautismo del Espíritu Santo. Cuando habían 120 reunidos, y dice en la Biblia que el Espíritu Santo se hizo presente como un viento que soplaba, y si lengüetas de fuego se repartieron sobre esos 120, entonces eran 120 lengüetas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Esa fue la iglesia original del Señor. Por eso nosotros, para todos siempre, tendremos que irnos al principio, donde comenzó todo. Allí fue donde comenzó la iglesia universal del Señor Jesucristo. Esa poderosa iglesia estaba fundada bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esa iglesia bautizaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia creía que Jesucristo era el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esa iglesia creía en el bautismo del Espíritu Santo. Esa iglesia enseñaba que Dios no eran tres, no eran dos, sino uno, ¿verdad? Y como la escritura que le cité ahora anteriormente, en primera de Juan, capítulo 5, verso 20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa iglesia enseñó la unidad de Dios, y esa escritura la dio el apóstol Juan en una de sus cartas, que fue la primera carta del apóstol Juan. Y aquí en Romanos, que esa carta la escribió el apóstol San Pablo, dice lo siguiente: porque el apóstol Pablo y los demás discípulos creían que Dios no era dos ni tres, sino uno. Se me escapa la escritura. Aquí está, Romanos 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo creía que Dios era uno, y los demás discípulos también creían que era uno. Esa gran iglesia del Señor, esa iglesia poderosa, nació en el día de Pentecostés bajo el impacto, bajo la influencia, el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia tuvo visitación de ángeles. Esa iglesia era que cuando traían a los enfermos y los ponían a la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Los demonios huían de los cuerpos de aquellas personas que estaban atormentando. Fue una iglesia poderosísima, ¿verdad? Y yo creo que en este día el Señor ha restaurado esa iglesia. Esa iglesia está sobre la tierra. Entonces eso es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias, pastor. Recuerden todos que el Señor Jesús fue muy claro en Mateo 16. Él puso una base
real para la iglesia verdadera. Cuando él preguntó, Mateo 16 dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra, no sobre Pedro, aunque la palabra Pedro viene de piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación de quién es Jesucristo. Esa es la base central de la iglesia del Señor. Dios nunca estableció una denominación, ¿sí? Nunca estableció una denominación. Él nunca puso su palabra en una religión, en un grupo. Su palabra es perfecta. La misma Biblia dice en 2 de Pedro 1, verso 19, que esta palabra es inspirada por Dios, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y es la palabra profética más segura, en la cual ustedes y yo debemos estar atentos. Si en algo podemos estar seguros que hay algo real, algo verdadero, es la palabra del Señor. El Señor dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él no podía edificar su iglesia sobre un hombre. Él edificó su iglesia sobre la revelación de Jesucristo. Por eso Pedro en el bautismo, el apóstol Pablo en el bautismo, solamente un ejemplo. Ellos trabajaron, obedecieron conforme el Señor Jesucristo les mandó. Ninguna iglesia se puede catalogar como la iglesia del Señor cuando hagan algo que vaya en contra de la palabra. Realmente la iglesia del Señor son aquellos todos que son nacidos de nuevo, porque la Biblia dice que la iglesia del Señor o el cuerpo del Señor son aquellos que son sumergidos en un bautismo. Estoy en 1 Corintios 12, verso 13. Dice la Biblia que todos somos sumergidos en su cuerpo bajo el bautismo del Espíritu Santo. La verdadera iglesia del Señor es aquellos que reciban totalmente el Espíritu Santo. Bueno, el tiempo se nos fue. Amados hermanos, los que nos están escuchando, antes de cortar, el pastor quiere comentar algo. Sí, hermano. Lo que decía el hermano David, cuando el Señor Jesús dijo en aquella ocasión, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era la iglesia de las paredes, el techo, los ladrillos, la iglesia somos nosotros. Era la revelación divina que tiene que aterrizar en el corazón del creyente. Sobre esta roca Él va a edificar la iglesia, y a esta poderosa iglesia que nació el día de Pentecostés, la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, Dios le envió un gran y perito arquitecto, el apóstol San Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces fíjese, esta iglesia el diablo ha tratado de destruirla. En las edades pasadas llevaron a los cristianos, a los creyentes, a la arena del circo romano, los llevaron a la hoguera, los mataron de diferentes maneras, apedreados, a filo de espada. Y Satanás siempre ha tratado de destruir la iglesia del Dios vivo, pero no ha podido ni podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra esa revelación, ¿verdad? Y que también se le puso un gran y buen fundamento, se lo puso el gran perito arquitecto, el apóstol San Pablo. La iglesia del Señor Jesucristo ha prevalecido y prevalecerá, y ella llegará hasta el final. Gracias, pastor. Bueno, jóvenes, por causa del tiempo ya vamos a concluir en el programa que hemos hecho, esperando que sea bendición para todos, igualmente para todos nuestros hermanos, no importa de qué religión pertenezcan. Creemos que somos hijos de Dios por engendramiento, no por pertenecer a un grupo. Lo único que queremos a través de estos cortos videos es que usted conozca la verdad, porque dice la escritura en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También dice en el mismo texto, el que el Hijo del Hombre libertare, este será totalmente libre. Ustedes y yo no fuimos llamados a ser cautivos de una religión, a que estoy amarrado a la pata de la banca de una iglesia. No, Señor. Usted y yo fuimos llamados a creer a toda la palabra y ser libres de saber que tenemos una seguridad de que hay una verdad absoluta, que hay alguien que nos ha sacado de la confusión,
a la vida eterna. Es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. Si Dios lo permite, seguiremos compartiendo esta clase de, llamémoslas vitaminas, en beneficio a cada creyente, donde no apoyamos un grupo denominacional. Lo único que hacemos es exaltar al Señor y pronunciar acerca del mensaje de restauración que Dios ha enviado para esta edad. El Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos y que Dios les guarde.